En medio del campo uruguayo, existe un lugar que parece haber sido olvidado por completo. Las tumbas se derrumban. Las cruces se hunden. Y el tiempo avanza lentamente sobre cada rincón de este cementerio abandonado. Hoy vamos a explorar uno de los lugares más inquietantes y desconocidos del departamento de Lavalleja. Cementerio abandonado, capítulo 1. Llegar hasta acá no es sencillo. El camino atraviesa campos aislados, zonas rurales y lugares donde prácticamente ya no queda movimiento. Y de repente aparece esto. Un cementerio detenido en el tiempo. Muchas personas de la zona conocen su existencia, pero muy pocos vienen. Lo primero que impacta es el estado del lugar. Algunas tumbas ya colapsaron completamente. Otras apenas siguen en pie. La humedad, el abandono y los años fueron destruyendo lentamente cada estructura. Pero incluso así, todavía hay algo imponente acá. Esta zona de Lavalleja comenzó a poblarse hace más de 100 años. Pequeñas familias rurales, trabajadores y antiguos pobladores del campo uruguayo fueron construyendo lentamente comunidades alrededor de caminos y estancias. Y como en todo pueblo antiguo, también nació su cementerio. Con el paso del tiempo, muchas familias abandonaron la zona. Los pueblos se fueron vaciando. Y lugares como este quedaron prácticamente aislados. Algo que hace único este lugar es su arquitectura. Muchas tumbas fueron construidas con estilos que hoy prácticamente ya no existen. Columnas trabajadas a mano. Arcos. Molduras antiguas. Ladrillos originales. Cada estructura parece haber sido construida para durar eternamente. Pero el tiempo terminó alcanzándolas. Esta fue una de las imágenes más impactantes que encontramos. Una cruz de hierro oxidada, inclinada sobre los restos de un antiguo nicho destruido. El techo colapsó hace años. Las piedras cayeron. La tierra empezó a cubrirlo todo. Y aún así, la cruz sigue ahí, como si se negara a desaparecer. Hay algo difícil de explicar cuando uno camina acá. No es exactamente miedo. Es silencio. No se escuchan autos. No se escucha gente. Solo viento entre las tumbas. Y eso hace que el lugar se sienta completamente detenido. Cuanto más recorríamos el cementerio, más detalles aparecían. Flores secas. Cruces pequeñas. Objetos antiguos. Eso significa que alguien vino acá, no hace tanto tiempo. La naturaleza empezó lentamente a recuperar todo. Las raíces atraviesan paredes. El pasto cubre las tumbas. Y los árboles crecieron alrededor de las estructuras. En algunos sectores, cuesta distinguir dónde termina el cementerio y dónde empieza el campo. Pero mientras avanzábamos, empezamos a encontrar estructuras todavía más extrañas. Algunas tumbas tienen formas completamente distintas a las que solemos ver en cementerios modernos. Y muchas ya están siendo tragadas por la tierra. Lugares como este muestran algo inevitable. Con el paso de los años, todo termina desapareciendo. Los pueblos cambian. Las familias se van. Y hasta los cementerios quedan olvidados. Pero esto recién empieza. Porque cuanto más explorábamos este lugar, más destruido y extraño se volvía. Y en una de las partes más alejadas del cementerio, encontramos algo que no esperábamos. En el próximo capítulo vamos a recorrer la zona más abandonada de este cementerio rural. Un lugar donde algunas tumbas prácticamente desaparecieron bajo tierra. Y donde todavía quedan señales de que alguien, o algo, sigue pasando por acá.
Si te gustan los misterios reales, los lugares olvidados y la historia oculta de Uruguay, suscríbete para seguir esta serie.